vamos a tener nuestro autoexamen de conciencia. Por lo cual, amados hermanos, les invito a que abran la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y vamos a leer en el capítulo 2, los versículos 12 al 16, y vamos a meditar por un momento en este pasaje. Filipenses 2, versículo 12 al 16. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. El apóstol Pablo, en este pasaje que hemos leído, en el verso 12, exhorta a los hermanos de Filipos a ser personas que son juiciosas cuando Pablo no esté presente. Porque tal vez ellos se habían acostumbrado a la presencia del apóstol Pablo, y la presencia del apóstol Pablo los animaba a hacer las cosas para Dios y a vivir ocupados en las cosas de Dios. Por eso es que él dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El apóstol Pablo quiere que cuando él no esté presente, que cuando nadie los esté viendo, allá en sus casas, en cualquier lugar donde estén ocupados de su salvación. Que no necesariamente tiene que estar presente el pastor o algún líder para que nosotros nos comportemos bien. Nosotros debemos vivir ocupados en nuestra salvación con temor y temblor cada día. ¿Por qué? Porque debemos ser conscientes que los ojos de Dios están en todo lugar mirando nuestras acciones. Por eso debemos tener temor cada día en nuestro corazón. Estemos acompañados o estemos solos, debemos vivir siempre y hacer las cosas para la gloria de nuestro Dios. Noten nuevamente lo que dice el verso. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Esta iglesia había obedecido la palabra de Dios, pero dice, no como en mi presencia solamente, no cuando el apóstol Pablo estaba, nomás fueran obedientes, sino mucho más ahora en su ausencia, dice él, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Dos palabras muy claves, temor y temblor. Saber que Dios es santo, que Dios lo ve todo y que Dios juzga nuestras acciones. Por eso, eso debe producir en nosotros temor y temblor para vivir en santidad y en reverencia, haciendo las cosas para Dios en cualquier lugar donde estemos. La pregunta, amado, que me escucha, ¿es usted la misma persona tanto en público como en privado? ¿Es usted la misma persona, es la que está consciente de que Dios le ve en todo lugar? ¿O cree que se debe comportar bien cuando está en la iglesia o cuando lo están mirando los hermanos de la iglesia, y cuando no lo están mirando actúa de manera incoherente a lo que usted profesa con sus labios? Si es así, usted debe arrepentirse, porque debemos ser solo de una pieza, no ser hipócritas y siempre tener presente que Dios nos está viendo y es a Él a quien debemos dar cuenta. Por tanto, ocúpense
en su salvación, en vivir para Dios con temor y temblor cada día en cualquier lugar donde se encuentren. El verso 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí nos habla de la soberanía y del poder de Dios en la vida del hombre. Yo debo ocuparme en la salvación con temor y temblor, y si me ocupo en ella y comienzo a actuar de manera santa, justa y recta, no tengo de qué gloriarme, porque si he actuado correctamente y me estoy ocupando de mi salvación con temor y temblor, viviendo en santidad y haciendo las cosas para Él de manera correcta, fue porque Él puso en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y también esto nos debe llenar de temor, porque si Dios querer como el hacer por su buena voluntad, y yo me resisto a hacer su voluntad, a vivir una vida hipócrita y no transparente, entonces Dios me juzgará. Por eso es que el apóstol dice: ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Y el verso 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Verso 15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces aquí el apóstol dice cómo debemos comportarnos como hijos de Dios, cómo debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Dice: haciendo todo sin murmuraciones y contiendas. Lamentablemente muchos hermanos son murmuradores y contenciosos, y eso no agrada a Dios. Eso no muestra que nos estemos ocupando de nuestra salvación con temor y temblor. Usted tiene que examinar su vida. Si usted es una persona que es contenciosa y murmuradora, mucho cuidado, porque estás caminando por lugares peligrosos. Estás evidenciando que no eres hijo de Dios. Estás mostrando que no te estás ocupando en la salvación con temor y temblor, y que le importa un bledo que Dios lo esté viendo. Recuerde que los ojos de Dios están en todo lugar, mirando a los justos y a los malos. Por eso debemos temblar ante la presencia de Dios que está en todo lugar. Si usted es un murmurador y un contencioso, arrepiéntase, pídale perdón a Dios y dele la gracia, y que Él le dé la gracia de comportarse justa y rectamente. Porque dice que si no somos murmuradores y si no somos contenciosos, sino que hacemos todo para la gloria de Dios, entonces seremos irreprensibles, dice en el verso 15, y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual debemos resplandecer como luminares en el mundo. ¡Qué maravillosa promesa! Si dejamos las murmuraciones y las contiendas, vamos a ser una generación que alumbra en medio de una generación maligna y perversa. Vamos a hacer luz en este mundo, no porque tengamos luz propia, sino porque Cristo, que mora en nosotros, reflejará su luz al permitirnos actuar justa, recta y transparentemente en nuestra vida, para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. Si no somos murmuradores ni contenciosos, entonces somos una generación irreprensible y sencilla, hijos de Dios sin mancha, porque estamos evidenciando que el Santo Espíritu de Dios mora en nosotros y el fruto del Espíritu Santo se está manifestando en nuestra vida. Porque es incoherente que nosotros nos llamemos cristianos, que profesemos con nuestros labios que somos hijos de Dios y estemos murmurando y contendiendo por todas las cosas.
Así es que debemos corregir estos pecados que menciona el apóstol Pablo aquí, para poder ser irreprensibles, sencillos hijos de Dios, que alumbramos en medio de una generación maligna y perversa. Y continúa diciendo el verso 16, asidos, es decir, agarrados, cogidos de la palabra de Dios o de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo da otra instrucción para poder ser personas que realmente nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. Y es que debemos agarrarnos, asirnos de la palabra de vida. Usted y yo no podremos brillar como luminares en el mundo si no estamos agarrados de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es nuestra norma de fe y conducta, si la palabra de Dios no guía nuestros pasos cada día, entonces no podemos brillar en medio de un mundo que está en tinieblas. Es la palabra de Dios la que moldea nuestros pensamientos, la que limpia nuestro corazón. Es la palabra de Dios la que nos permite entender nuestros pecados para apartarnos de Él. Es la palabra de Dios la que nos permite ver a quién podemos ir para ser limpios y libres de nuestra maldad. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, amados que me escuchan. Así es que si no estamos asidos de la palabra de Dios, no podemos dejar la murmuración y la contienda. Dice Pablo, asidos de la palabra de vida. La palabra de vida es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es Cristo. Esa palabra de Dios es la que regenera nuestro entendimiento, nuestro corazón, y nos guía para caminar justa y rectamente en este mundo. Y Pablo dice que a los filipenses que se agarren de la palabra de Dios para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Tal vez el mayor gozo o uno de los mayores gozos para un pastor es ver que aquellos a los cuales se les predicó la palabra, a los cuales se les enseñó el camino de la verdad, caminen por ese camino que se les enseñó. Porque es triste que se enseñe la palabra de Dios y que les entre por un oído y les salga por el otro, que les resbale como le resbala el agua a un pato. Es triste y lamentable que la gente no reciba la palabra de Dios ni la atesore en su corazón. Por eso Pablo está exhortándole a estos hermanos a que se apropien de la palabra de Dios, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, es decir, para que cuando Cristo regrese por segunda vez, yo pueda gloriarme, dice Pablo, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Así también yo espero que en el día de Cristo, todos aquellos a los cuales se les predicó la palabra de Dios, a los cuales se les mostró el camino, hayan creído, hayan obedecido, hayan asentido a todos los mandamientos de Dios para vivir conforme a su voluntad. Y entonces uno estará feliz y dichoso de ver que la obra que realizó, pues tuvo un fruto y muchos fueron salvos y vinieron a los pies de Salvador porque entendieron y comprendieron que solo en Él había salvación. Así es que, mis amados hermanos, en esta mañana yo les invito de corazón a que se apropien de la palabra de Dios, a que cada día la lean, mediten en ella, reflexionen en sus pasajes, en sus principios, atesoren sus versículos en su corazón, los tengan como norma de fe y conducta, para que sean estos versículos, estas palabras que se atesoran en su corazón, guiando sus vidas y frenándolos para que no pequen contra Dios. Por eso, mis amados hermanos, lean la palabra de Dios, mediten la palabra de Dios, y entonces así podrán ser hombres y mujeres que honran y glorifican al Padre que está en los cielos. Podrán ser hombres y mujeres que no murmuran ni contienden, sino que hacen todas las cosas para la gloria de Dios,
porque esperan el pago de Dios y no de los hombres. Alabemos a nuestro buen Dios que nos permite entender esta verdad. Y si estamos cometiendo este pecado, y si no estamos leyendo la Biblia, si no la estamos atesorando en nuestro corazón, hoy propongamos en nuestro corazón hacerlo, leerla cada día, meditarla, escucharla, atesorarla en nuestro corazón para vivir conforme a lo que ella nos dice, porque entonces haremos prosperar nuestro camino, como dice Josué 1:8 o 1:9, para que todo nos salga bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Así es que, mis amados hermanos, gocémonos y alegrémonos en las cosas de nuestro Dios. Démosle gloria, honra y honor a nuestro Creador por dejarnos su palabra y guiarnos a toda verdad. Oremos. Padre Santo, te doy gracias por exhortarnos y animarnos a vivir conforme a tu voluntad, por enseñarnos a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, por recordarnos que tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Es decir, que cuando hacemos cosas buenas y limpiamos nuestra vida y nos apartamos del pecado, es porque tú has puesto eso en nuestros corazones. Por lo tanto, la gloria no es nuestra, sino tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de la murmuración y de las contiendas, y a vivir conforme a tu voluntad, porque tú aborreces el pecado. Ayúdanos, Dios, te lo suplicamos, Padre, porque lo puedes hacer. Ayúdanos a asirnos de la palabra de Dios, a apropiarnos de la palabra de vida, la cual cambia y transforma nuestra manera de vivir en este mundo conforme a tu voluntad, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ella es espada de dos filos que traspasa nuestra alma, nuestras coyunturas, nuestros tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Bendito seas tú por tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a ella. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén.